porque en el caso de otras legislaciones, sí el hecho de que una persona sea varón o que sea mujer puede afectar el ejercicio de una serie de derechos. Circunstancia que no debiera ocurrir, pero lamentablemente sí sucede, sobre todo en el régimen árabe musulmán. En cuanto a nuestro país, fuera del ejemplo manifestado antes de que la sesión se corte, no tenemos una salvedad parecida, no tenemos una salvedad en ese sentido de que la afectación, si quieren, respecto a el ejercicio de derechos derivados del sexo se vea severamente identificada, salvo algunos hechos concretos, ¿no? Discutibles o debatibles, como el caso de la alternancia en las candidaturas, que de forma arbitraria, en mi comprensión personal, se establece que que deba haber sí o sí una paridad respecto a la cantidad de candidaturas, ¿no? Por una candidatura de varón debe corresponder una candidatura de mujer. No estoy de acuerdo. Y además sé que voy a generar bastante respuesta al respecto, como en aquella ocasión de la conferencia sobre responsabilidad social en la que también afirmé, bueno, manifesté levantando mi mano, de que tampoco estoy de acuerdo que una mujer gane más o gane menos que un varón. Y explico por qué, antes de que se dé una secuencia interesante de respuestas, que en aquella ocasión no tuve oportunidad de señalarlo, pero sé que iba a haber algún momento para hacerlo. ¿Por qué no estoy de acuerdo ni con la paridad y alternancia en el caso de las candidaturas y en el caso de los sueldos y salarios? Antes de responder, tengo una mano levantada de parte de Matías. Buen día, Mati. ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? Si no, yo te lo habilito. ¿Tienes una pregunta, Mati? Oh, Matías se salió. Bueno, como les decía, en el caso de por qué no estoy de acuerdo, una regla de paridad tan absurda como del 50-50, de que por una cantidad X de candidatos varones o mujeres deba corresponder una igual cantidad de candidatos del otro género, me parece de lo más absurda, porque la candidatura debiera estar determinada por meritocracia. Lo propio el hecho de que una mujer gane menos que un varón o un varón gane menos que una mujer, que no debiera estar determinado por su sexo. El sexo no debía, o su género no debiera ser un determinante para ver de equilibrar sueldos por el simple hecho del género, sino que los sueldos deben estar determinados por su calidad y mérito respecto a el trabajo que desempeña. Entonces, ahí sí eliminaríamos cualquier tipo de diferencia derivada del género, porque estaría más vinculada a la idea de su rendimiento, de su capacidad y de sus méritos. Entonces, el género no puede ser un elemento determinante para el ejercicio de una serie de derechos y, sobre todo, que se goce o no de una serie de prerrogativas. Las prerrogativas deben estar condicionadas por el mérito, por la calidad o cualidad ejercitada por la persona, indistintamente de que sea varón o sea mujer. No, pueden estar de acuerdo, como también pueden estar en desacuerdo con lo que señala, pero manifiesto los argumentos por los cuales defiendo esa posición. Y que tiene mucho que ver con el ejercicio de la capacidad y los hechos que la limitan o la extienden, que justo estamos revisando en este punto, recapitulando en realidad en este punto, ya que el género o el sexo no debiera ser un determinante, ni que extienda, ni que limite la capacidad. Por lo tanto, los criterios de paridad y alternancia limitan en realidad la capacidad de una persona, ya que tú puedes tener una cantidad impresionante de candidatas mujeres o candidatos varones con el mérito o la cualidad suficiente para ejercer esa candidatura, y es algo que ahora tenemos que tener muy en cuenta al momento de futuras elecciones, una cualidad y capacidad para ejercitar el cargo sin verse seducido por un criterio de megalómanos, y que nos permite ejercitar los derechos de forma apropiada, más allá de la discusión de si es varón o mujer, sino el mérito. Lo propio en el caso de la remuneración, indistintamente se trate de un varón o mujer, y les aseguro que muchas mujeres tienen sueldos muchísimo más altos que los varones y se lo han ganado por el mérito que les han reconocido.
Lo mismo en el caso de los varones. Que todavía hay una práctica muy, pero muy decimonónica de pensar de que el varón merece ganar más que la mujer. Lo reconozco, sí, la hay. Y que precisamente el momento de que abandonemos dicha práctica es cuando nos concentremos en parámetros no de género, sino más bien de mérito y cualificación de las actividades profesionales u ocupacionales. Para que veamos cómo el sexo y el género pueden afectar positiva o negativamente a la capacidad de las personas. Las condenas personales, también otro de los factores que afecta a la capacidad. Obviamente una persona que ha sido condenada penalmente por la comisión de algún hecho delictivo ve afectada su capacidad, no en su totalidad, ya que no pierde su condición de sujeto de derecho, pero sí la ve limitada. La principal limitación a su libertad de locomoción. Y aparte de su libertad de locomoción, otros factores que pudieran estar involucrados. Por ejemplo, el hecho de que no pueda ser candidato, damos vuelta todavía con el parámetro político. Asimismo, el hecho de que se lo pueda sujetar a una inhabilitación especial, como el caso de unas profesiones, oficios u ocupaciones, en los cuales éstas hayan tenido que ver con la comisión del hecho delictivo, ¿no? Y que da lugar, más allá de su sanción de presidio o de reclusión, a una inhabilitación especial, ¿no? Conforme las reglas previstas en el Código Penal. Por último, el hecho de haber sido o no partícipe o culpable de la quiebra de una empresa, ya que esta circunstancia inmediatamente produce un efecto respecto a uno de los derechos que puede ser ejercitado por la persona, una de sus formas de representación de su capacidad de ser sujeto de comercio, ya que ésta se ve limitada. El hecho de que una persona ha propiciado una quiebra, sea culposa o fraudulenta y dolosa, va a afectar su ejercicio de la capacidad respecto a las circunstancias en las cuales se viene involucrado con actividades comerciales. En el caso de las quiebras culposas, aquellas que no han sido buscadas con una segunda o tercera intención, la afectación puede ser temporal, ¿no? De 1 año, 2 años, hasta 5 años de inhabilitación. Mientras que si hablamos de una quiebra dolosa, ya el lapso de tiempo inhabilitado para el comerciante puede ser mayor, aunque difícilmente ya de manera indefinida, ya que por el lapso de unos 10 años, por ejemplo, podrá estar limitado al ejercicio de actividades comerciales formales, lo que no le inhibe, sin embargo, que lleve a cabo actividades comerciales de carácter informal, muchas que todavía tienen su peso dentro de la generación de excedentes y la economía nacional. Con lo que habríamos terminado un poquito la recapitulación sobre incapacidad. Aquí sí les pediría, para que no haya mucho corte, fuera de las interrupciones del tiempo por parte del programa, que cualquier duda que tuvieran respecto a la recapitulación que estamos haciendo y a la retroalimentación para el parcial, la puedan formular por escrito en el chat, porque así yo tengo la constancia de cuál es su pregunta y pueda ir respondiendo varias preguntas de forma directa, ¿no? Dejemos los últimos 15 minutos de la sesión de hoy día para las preguntas que pudieran haber. Pueden escribirlas en el chat, van a estar guardadas ahí, o sea que no va a haber dificultad. Y quienes van a ver de manera posterior todavía el video y tengan alguna duda todavía, o en la revisión de los diferentes documentos que tienen respecto a las clases, me refiero a las diapositivas, pues puedan recurrir a la plataforma Moodle, que enseguida habilito todos los foros correspondientes fuera de subir también los videos. ¿Ok? Vale, entonces entremos ya a la recapitulación del otro tema. Me refiero al nombre y lo vamos a casar un poco con el estado civil. El nombre, bien sabemos, es una forma de identificación del sujeto. Hay diferentes teorías al respecto que lo vinculan a una institución de policía civil, lo vinculan a un ejercicio de propiedad muy sui generis, así como también a un derecho derivado de la personalidad. Todas esas teorías son válidas y se funden en una sola, de carácter jurídico legal, vinculadas a la necesidad, cuando no obligatoriedad, de que todas las personas ostenten y gocen de algún nombre que los permita identificarlos, ¿no?
identificarlos dentro de una familia, así como también identificarlos dentro de la sociedad. Hemos visto que las particularidades del nombre como atributo de la personalidad involucran que este es necesario. Excepcionalmente puede mutarse, puede cambiarse el nombre por razones que lo justifiquen, no por el simple hecho del deseo de cambiar el nombre, como acontece en otras legislaciones. De la misma forma, refiriéndonos al nombre, también reconocemos de que este tiene una característica de ser incesible, intransferible, innegociable, porque se encuentra fuera del comercio humano. Ninguno de nosotros puede, pues, deshacerse de su nombre o perderlo, ya sea mediante una negociación comercial o algún otro tipo de circunstancia análoga, ya que si bien es parte de nuestra propiedad, es una propiedad sui generis a la cual no le asignamos un valor. Ahora, aquí hay una discusión respecto a si no se le asigna un valor al nombre, ¿por qué se le reconoce un resarcimiento en caso de violación o afectación al derecho que tiene toda persona a su buen nombre o el uso de su nombre? Esto va ligado más que nada al reconocimiento de un daño que pudiera ser afectado o que pudiera ser producido, mejor dicho, y el resarcimiento va a cubrir el daño. No es que valoramos el nombre, sino que cubrimos el daño ocasionado por un mal uso o mal empleo del nombre. Entendiendo que este siempre va a estar presente en la realidad de un sujeto. Ahora, el hecho de que el nombre sea uno de los derechos que gozamos, porque en realidad no lo ejercitamos inicialmente, ya que lo ejercitan en realidad nuestros padres al momento de definir nuestro nombre, da lugar a que cuando ya gocemos de una capacidad de ejercicio, podamos discutir aquella elección y dé lugar también a los procesos de cambio de nombre, que pueden motivarse por diferentes factores. Uno de ellos, el principal, el hecho de que el nombre que ostentamos por decisión de nuestros padres, tutores o representantes de las diferentes circunstancias, puede traer consigo una serie de valoraciones, sobre todo a nuestra dignidad, a nuestra intimidad y a nuestra condición de sujetos de derecho, lo que motiva a que podamos solicitar su cambio de nombre por la vía judicial correspondiente, o bien, ya por efecto de otras circunstancias, se pueda cambiar o mutar. Ya mencionábamos en clase de que en el caso de los nombres, sobre todo la afectación está dada por los casos de cambio de nombre como consecuencia de otros hechos, sobre todo se producen en el caso de las mujeres, ¿no? A quienes se les exigía antes adoptar el apellido del esposo, incluir la partícula de en su nombre antes del apellido del esposo, lo propio en el caso de la viudez y otras circunstancias análogas. Entonces, esto no se evidencia de la misma forma para el varón, lo que genera un criterio de discriminación absurda que por suerte vamos superando con el paso de los años, ¿no? Más allá de la presión social que se ejercita respecto al nombre en particular. Sobre el nombre también habíamos manifestado algunas otras circunstancias como los mecanismos de protección de este, las acciones de defensa del nombre, que son de carácter civil y que vinculan sobre todo al iniciar reclamaciones, cuando consideramos que nuestro nombre está siendo usurpado por terceros, cuando consideramos que nuestro nombre no está siendo reconocido, sobre todo un componente del nombre que es el patronímico, en los denominados procesos de reconocimiento de paternidad. Ahora, si bien la acción de reclamación del nombre puede estar prevista de manera separada, comúnmente va aparejada ese tipo de procesos de los reconocimientos de paternidad y excepcionalmente un reconocimiento de maternidad, porque se asume que quien estaría obligado a reconocer nuestra identidad vinculada al patronímico y nuestra vinculación filial respecto a aquella persona, no lo ha hecho de forma voluntaria, por lo tanto tenemos que recurrir a una vía judicial para reconocer aquel derecho y hacerlo valer, ¿no? Circunstancia que se logra precisamente con la acción de reclamación. Y la acción de contestación, cuando una persona está usurpando tu nombre para un fin determinado y tú solicitas judicialmente que deje de hacerlo. Ahora, si bien judicialmente, por la vía civil, es factible llevar a cabo ese proceso, comúnmente se lo lleva a cabo más por una vía penal, ya que el hecho de que una persona te suplante en tu identidad, emplee tu nombre de forma inadecuada o para fines
comúnmente ilícitos, da lugar más a un procesamiento de orden penal que solo a un procesamiento de orden civil, ya que el procesamiento de orden civil involucraría el cese de dicha actividad, pero no necesariamente la determinación del daño ocasionado por dicha actuación indebida por parte del sujeto, mientras que en el régimen penal apareja ambas circunstancias. Por un lado, la reparación, así como también el castigo a quien ejercita de forma indebida o usurpa de manera indebida el nombre que nosotros ostentamos, sobre todo para fines de hechos fraudulentos, estafas y otros. También respecto al nombre, es importante ver que la reglamentación de este no solamente se concentra en el parámetro del Código Civil, que hemos visto que es bastante escueta en el sentido, además de identificar el derecho al nombre y los mecanismos de protección de este, extendibles a el seudónimo, sin reconocer otras formas de nombre como el alias, el mote y otras, o el sobrenombre, que para otras legislaciones o para otras áreas del derecho pueden tener significativa importancia, como el caso concreto del alias para el régimen penal. Entonces, respecto a la protección jurídica del nombre y la reglamentación o regulación de este, nos concentramos también en normativa de orden civil, pero que no se encuentra contenida en el Código Civil. Tal es el caso de la reglamentación del CERECI, que determina los procedimientos para la rectificación, cancelación, modificación, supresión y adición de parámetros al nombre, sea este el nombre de pila y el nombre patronímico, ¿no? Los dos elementos configuradores del nombre. Esto también da lugar a que si las rectificaciones, modificaciones, adiciones, supresiones u otras sean factibles por una vía administrativa o deba recurrirse a una vía judicial respecto a reclamaciones mayores, sobre todo en las que involucre una postura o posición por parte del CERECI, ya que el CERECI no puede ser juez y parte, no puede decidir sobre hechos que consideramos han sido equivocación del propio CERECI, a menos que sean básicos y evidentes, ¿no? Alterar el orden de las letras en el nombre, cambiar su ortografía y otros que sí pueden dar lugar a reclamaciones administrativas y no se requerirá de una reclamación judicial. Pero, por ejemplo, que supongamos Juan Carlos quiera cambiar de nombre, ya no quiera ser Juan Carlos, quiera ser Roberto, pues ya no podrá hacerlo por la vía administrativa, tendrá que iniciar tal reclamación por la vía judicial, justificando las razones por las cuales no desea cambiar o no desea seguir siendo Juan Carlos y asumir otra identidad. Porque si bien en el cambio del nombre de pila la afectación es leve, todavía implica una afectación. No es lo mismo decir Roberto Subieta que Juan Carlos Subieta. Entonces ahí entran las consideraciones. De la misma forma, cuando nos referimos a la reglamentación sobre el nombre, se extiende a otros organismos más allá del CERECI como mecanismo de prueba de nuestro nombre, tal el caso del CEGIP con la otorgación de nuestra cédula de identidad. Y eso también vincula a la relación del otro tópico que quiero trabajar antes de empezar con una sesión de retroalimentación con preguntas, que es el relacionado al estado civil, ya que cuando hablamos del estado civil de las personas, hacemos alusión a dos tipos de estado civil, el estado civil en sentido amplio y el estado civil en sentido específico, de los cuales luego se desprenden otras formas específicas también de representación de la situación que ostenta una persona dentro de la sociedad. De manera general o en un sentido amplio, mencionábamos que involucra todas las cualidades que una persona puede ejercitar dentro de la sociedad, que van desde su identidad hasta su ocupación, su formación y otros aspectos relacionados a toda la gama de ejercicios de derechos que pudiere tener, ¿no? Que eso contempla a lo que denominamos el estado civil en sentido amplio. En un sentido restringido, comúnmente vinculamos al estado civil a dos parámetros de clasificación. El estado civil relacionado al parentesco, que vincula a la idea de la filiación, y el estado civil derivado del matrimonio. Este último da lugar al reconocimiento de los estados civiles de soltero, casado, viudo, separado, eventualmente
con ligeras connotaciones en el orden familiar, así como también divorciado y el reconocimiento por mandato constitucional de las uniones libres o de hecho o concubinatos, ¿no? Y formas prematrimoniales de la realidad indígena originaria campesina. Bajo ese parámetro, entonces, el estado civil relacionado al matrimonio tiene una serie de connotaciones jurídico-legales. Porque, a ver, hablando del matrimonio, hasta podríamos mencionar al noviazgo, podríamos hablar del compromiso y otros factores, pero que estos jurídicamente no tienen ningún tipo de consecuencia, a diferencia de lo que acontece con la calidad de soltero, casado, viudo, divorciado, separado o concubino, que sí tienen connotación jurídica legal, ¿no? Respecto a la gama de derechos que pueden ser ejercitados o las restricciones que pesan por la singularidad del estado civil que ostentamos. Por ejemplo, ¿qué restricciones? Un sujeto casado no puede volver a casarse porque estaría cometiendo un hecho de bigamia. Entonces, la libertad de estado es requisito para poder contraer nupcias nuevamente. Y solo se obtiene libertad de estado después del matrimonio por 3 circunstancias concretas. La anulación del matrimonio, porque no se han cumplido las condiciones para que éste sea válido. El hecho de que muera uno de los esposos, ocasionando la viudez, o el divorcio. La separación no es habilitante, el divorcio sí, porque tiene connotación jurídica legal. Ahora, respecto al estado civil, también hemos mencionado de que hay formas muy particulares de este, como el estado de familia, vinculado al hecho del parentesco y la filiación, donde reconocemos el estado de padre, el estado de hijo, esposo, así como también el estado de nieto, sobrino, abuelo y demás, ¿no? Vinculados a la filiación, sea por un vínculo de parentesco consanguíneo o un vínculo de parentesco por afinidad, ¿no? Las diferentes formas de parentesco que tenemos derivadas del matrimonio o de las relaciones personales. Aparte de aquello, también hemos mencionado la salvedad de los estados civiles profesional u ocupacional, vinculados a circunstancias concretas, como el caso de los oficiales de las Fuerzas Armadas o integrantes de las Fuerzas Armadas, su estado militar, versus el estado sacerdotal o religioso de la religión católica y otras religiones, así como también el estado profesional o bien el ocupacional. En el caso profesional, los abogados, médicos y demás, que demuestran su estado civil mediante el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la profesión. Y en el caso del ocupacional, mediante el reconocimiento, primero voluntario, el hecho de que a través de tu cédula de identidad puedes acreditar un oficio o bien una ocupación, o inclusive el reconocimiento mediante avales o certificados de institutos de formación, como el caso de Infocal. Como vemos entonces, el estado civil involucra una serie de cualidades y particularidades que son ejercitadas por el individuo o por la persona para beneficio de sus propios intereses. Y dichos intereses pueden involucrar tanto la extensión de una gama de derechos como también la limitación de una serie de derechos. Voy a partir con la limitación en cuanto a los efectos, por ejemplo, del estado civil. Por el estado civil de una persona se puede limitar el ejercicio de una serie de derechos, como el caso del ámbito judicial, por ejemplo, cuando el juez o las partes dentro de un proceso se encuentran vinculadas por parentesco, sea este consanguíneo, por afinidad o incluso parentesco espiritual, el caso de los compadres, comadres, ahijados y demás, ya que esto pudiera afectar la objetividad de los sujetos procesales, sobre todo del juez o la juez, en el desarrollo de procesos, razón por la cual el Estado civil puede determinar una serie de limitaciones. En el otro sentido, otra limitación que podemos identificar derivada del Estado civil. Por ejemplo, si yo fuera un servidor público, yo no podría ejercitar mi labor de servidor público en una dependencia donde mi esposa ya sea servidora pública. Peor aún, si existe un grado de dependencia entre ambos, ¿no? Si yo dependo de ella o ella depende de mí. Conocido más comúnmente como los hechos de nepotismo, ¿no? Que son reñidos contra la moral, pero eventualmente acontecen con ligera frecuencia al interior de nuestra administración pública.
Como ya casi va agotándose el tiempo tanto de la conexión como de la sesión como tal, me gustaría que en este momento, pues, las dudas o consultas que hubieran hasta este punto u otras que quisieran que aclare, pues, se manifiesten en este momento para que podamos ir cerrando la sesión. Quedo abierto a cualquier pregunta o consideración, no sin antes mencionar que el día de mañana también tendremos la sesión de retroalimentación con los temas siguientes. Terminando estado civil, veríamos domicilio y también fin de la existencia de las personas para luego ingresar al aspecto relacionado a la persona colectiva, ¿no? Todo lo que va a ingresar a nuestra evaluación del segundo parcial. ¿Hay dudas? ¿Hay consultas? ¿Tengo alguna pregunta o alguna aclaración que quisieran que pueda hacer? ¿Vale? Creo que no hay ninguna pregunta. Tampoco hay preguntas en el chat. Entonces, cerremos este punto de estado civil para terminar la sesión de hoy día y mañana continuamos con los otros tópicos. Hay una pregunta en el chat. Buen día, Ernesto. Dime, ¿qué pregunta tienes? Voy a responderle por escrito. Puede ser que no me escuche con el micrófono. Denme un instante. Bueno, mientras Ernesto va respondiendo por el chat escrito, cerremos la sesión con la parte de estado civil que todavía resta ver. Otro de los puntos que debemos matizar es de que como todo atributo de la personalidad, el estado civil también ostenta una serie de características ineludibles, ¿no? Es necesario, es obligatorio en algún sentido, ya que el Estado debe tener noción o constancia de qué posición ocupas dentro de la población, mínimamente en lo referido a un estado específico, no necesariamente amplio, ¿no? O genérico. También el hecho de que el estado civil trae consigo una serie de efectos, sobre todo determinantes en el ámbito del ejercicio de una serie de derechos respecto a la ampliación o la restricción del ejercicio de estos, como mencionaba en el caso de ciertas ocupaciones o profesiones. De la misma forma, los mismos mecanismos de defensa que reconocíamos para el nombre están presentes en el Estado civil, el mecanismo de defensa de una acción de protección para reclamación o una acción de contestación. Una reclamación cuando el Estado civil se desconoce y una reclamación cuando el Estado civil o una contestación por usurpación cuando consideramos que un tercero está usurpando un Estado civil que no le compete o que nos correspondería a nosotros. Ambos casos por la vía judicial, realmente como consecuencia del inicio de otro tipo de procesos, como es el caso del reconocimiento de paternidad para el desconocimiento o reclamación del Estado civil, en este caso el Estado civil de hijo o hija respecto a la filiación, y en el de contestación o usurpación cuando se reclama, por ejemplo, que un tercero ostente un estado civil que no le compete o que no le corresponde, como el caso de alguien que se hace pasar por hijo o hija de una persona fallecida. En el caso, sí, en el caso de la asistencia, no se preocupen que yo ya he llevado constancia de quienes están presentes el día de hoy. Tengo una pequeña lista manual, no alcancé a hacer una lista virtual en este sentido, pero sí se encuentran consignados, no se preocupen, pierdan cuidado. El examen todavía no sabemos cuándo va a estar programado, Pilar. No tenemos confirmación por parte de la doctora Cano, pero en cuanto sí tengamos confirmación, sobre todo de si vaya a ser de forma presencial o excepcionalmente de manera virtual, pues les comunicaremos de manera inmediata, ¿no? Tanto la doctora Cano como en mi caso también yo les comunico, ¿no? Ah,
Sí, también respondiendo a la pregunta de Cintia, directamente he tomado nota de quienes han asistido el día de hoy. Respecto a los niños apátridos, a ver, la distinción de los niños que estaba vigente o que estaba prevista en el código niño, niña, en el código del menor, perdón, de los setentas, ya se ha superado. O sea, ya no hay distinción respecto a los niños, respecto a su filiación, me refiero, ¿no? El hecho de que, sin importar que hayan nacido dentro o fuera de un matrimonio, pues se consideran hijos, al fin y al cabo, y sujetos a todos los derechos que les pudieran corresponder. Ya la determinación o clasificación de los niños putativos, los hijos extramatrimoniales y demás, por suerte se ha superado. La última consulta de Ernesto, todos los temas están en plataforma, solo falta subir un tema en particular que lo hago en el transcurso de la mañana. Pero después todos los otros temas para el segundo parcial ya están disponibles en plataforma. Muy bien. Habiendo pues agotado las consultas y dudas que habría, y si quedó todavía alguna duda pendiente, les pediría por favor recurrir a la plataforma Moodle o en último caso el grupo de WhatsApp que se creó para el efecto. Muchas gracias a todos por su presencia y la participación. Saludos y esperemos que ya la certidumbre reine esta semana y tengamos un panorama un poco más claro. Muchas gracias. Que tengan buen día.